Buenas para todos, estimados tutor y compañeros. Mi nombre es Rodrigo Pagamora. Soy estudiante de agronomía cuarto periodo académico del matriculado en la Universidad de Garagoa. La presente actividad corresponde al curso de genética y es basada en el capítulo 5 del libro de genética propuesto por el tutor. La temática que me correspondió es probabilidad y la prueba de las proporciones fenotípicas. Pues vamos a avanzar en la temática. Bueno, la probabilidad y la prueba de las proporciones fenotípicas se refiere a la manera o forma de la frecuencia relativa en que puede ocurrir un determinado evento o suceso en un experimento determinado. Es decir, es esa frecuencia con la que ocurre un evento al hacer una sucesión de experimentos. La frecuencia relativa de cualquier evento siempre varía entre 0 y 1 y dicha frecuencia es igual a las veces que se repite el evento sobre la totalidad de dicho evento. Acá pues podemos observar una tabla de Punnett que nos muestra pues esa probabilidad de las características genotípicas que se transmiten al cruzar el individuo macho pues con la hembra. Se produce un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Posteriormente ya nos adentramos en la temática con las leyes propuestas por Mendel, las leyes mendelianas. Leyes de las probabilidades. Primero que todo vamos a ver la suma de probabilidades, que es la regla de adición. Básicamente es cuando dos eventos A y B son mutuamente excluyentes. La probabilidad de que ocurra A o B es igual a la suma de sus probabilidades respectivas. Es decir, esa suma se puede hacer de manera independiente para cada situación, por decirlo así. Probabilidad de que ocurra A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Es sencillamente eso. Pues acá nos da un ejemplo que al lanzar una moneda, pues las probabilidades de que caiga por sello o por cara, pues es de 1,5. Y sumado esto, pues nos va a dar 1. Producto de probabilidades. El producto de probabilidades pues ya hace referencia a la multiplicación. La regla de la multiplicación o producto de probabilidades permite encontrar la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B al mismo tiempo. O sea, es una probabilidad conjunta o simultánea. Esta regla depende de si los eventos son dependientes o independientes. Establece que la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos estadísticamente independientes es igual al producto de sus probabilidades individuales. Básicamente es lo mismo que la suma de probabilidades, pero pues en el producto, o sea, en la multiplicación, es igual al producto de la multiplicación del evento A más la multiplicación del evento B. Y esto no altera el resultado, pues porque el orden de los factores no altera el producto. Pues acá nos dan un caso que es básicamente que en el nacimiento de un ternero macho en un parto de una vaca es independiente del sexo del próximo ternero que ha de producir dicha hembra. La probabilidad de que una misma vaca tenga dos terneros machos en partos consecutivos se calcula multiplicando las probabilidades individuales de la ocurrencia de cada evento independiente. Esto constituye la segunda ley de la probabilidad propuesta por Mendel. Es decir, pues en este ejemplo, básicamente multiplicaría 1/2, pues porque la vaca 1/2
por el anterior parto y el anterior parto. Pues ¿por qué un medio? Pues porque la vaca puede dar un ternero macho o puede dar un ternero hembra. Esa es la probabilidad del 50%. Lo cual al tercer parto pues va a ser de 1/8. La probabilidad es eso básicamente. Se multiplica de manera independiente cada evento. Ahora pasamos a la probabilidad y la segregación de genes en los gametos. Al cruzar individuos de diferentes sexos es importante determinar las proporciones de los genes que se segregan y se obtendrían al final del proceso gametogénico. Esto es indispensable para poder determinar las probabilidades que se esperarían en la descendencia. Pues como ya leímos, para eso se emplea la tabla de Punnett y pues para determinar si las características genotípicas de los individuos se van a reflejar fenotípicamente de manera dominante o recesiva. Acá pues planteándome un ejemplo. Si se cruza un individuo macho y rojo de genotipo homocigoto dominante con una hembra roja de genotipo heterocigoto dominante, la probabilidad de que el macho produzca gametos con el gen dominante es 1, mientras que la probabilidad de que la hembra produzca gametos con el gen dominante para el color rojo también es de 1/2. Pues porque ella tenía un gen dominante y uno recesivo. Básicamente es eso y eso se determina a partir de la tabla de Punnett, sin importar pues la filial 1, filial 2, el proceso de intercruzamiento se va a hacer siempre. Probabilidad y recombinación de genes en el cigoto. Se refiere al proceso mediante el cual los genes heredados de los padres se mezclan y se distribuyen de manera aleatoria durante la formación del cigoto, que es la célula inicial resultante de la fertilización de un óvulo por un espermatozoide. Cuando los gametos se fusionan durante la fertilización para formar el cigoto, la recombinación de genes padres determina las características genéticas del individuo resultante. Esto ya pues es las características hereditarias que se transmiten de padres a hijos. Pues como bien sabemos, el padre aporta la mitad de los cromosomas y la madre aporta la otra mitad de los cromosomas para formar el nuevo individuo. Entonces van a tener características genéticas de ambos padres. Es básicamente eso la recombinación de genes en el cigoto. Bueno, pues algunas características ya fenotípicas que surgen pues a partir de los genotipos del padre y de la madre, pues pueden ser por ejemplo el color de los ojos, el grupo sanguíneo, la altura, color del cabello, el tipo de piel, todas características físicas que son visibles y se transmiten pues obviamente de padres a hijos pues por la cuestión de la genética. La expansión binomial. La expansión binomial se refiere a la aplicación del teorema binomial o fórmula binomial para predecir la distribución de los genotipos en una población cuando se cruzan individuos que difieren en un solo par de alelos. Este proceso se utiliza principalmente en la genética mendeliana para predecir las proporciones genotípicas y fenotípicas en la descendencia de cruzamiento entre individuos heterocigotos para un solo locus génico. Heterocigotos, o sea que tienen tanto un gen recesivo, tanto un gen dominante como un gen recesivo. Según el teorema binomial, la expansión de A más B elevado al cuadrado nos dará la distribución de genotipos resultante en la descendencia, que sería A dominante por homocigoto y A heterocigoto y A recesivo homocigoto en una proporción de 2 a 1 respectivamente. 2 para los heterocigotos dominantes y para el homocigoto dominante del 25%, para el homocigoto recesivo del 25% también.
Pues acá planteo un ejemplo. Por ejemplo, la fórmula binomial de Newton para, bueno, básicamente lo que ya he explicado, que es la solución matemática de binomial al cuadrado, que es a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces consideremos que el cruzamiento donde estamos cruzando dos individuos heterocigotos A para un gen específico, en este caso A recesivo representa el alelo dominante y B recesivo representa el alelo recesivo. La tabla sería la siguiente. Pues genotipos A dominantes, A dominantes homocigotos, A dominante heterocigoto, A homocigoto recesivo, y esto elevado al cuadrado y se utiliza la fórmula binomial para dar solución a dicho ejercicio. Pues acá es básicamente otro ejercicio y en esa pues también desarrolla en la tabla binomial. Ya es básicamente una moneda y dice que en este ejemplo la moneda se utiliza como una analogía para ilustrar cómo se puede aplicar la expansión binomial en genética para calcular las probabilidades de diferentes resultados genotípicos en un cruce. Binomio desarrollado a la octava potencia. Un binomio es una expresión algebraica que consta de dos términos separados por un signo más o menos. Por ejemplo, A más B es un binomio donde A y B son términos. Elevar un binomio a una potencia significa multiplicar el binomio por sí mismo esa cantidad de veces. Entonces, un binomio desarrollado a la octava potencia implica multiplicar el binomio por sí mismo 8 veces. Pues, digamos, es A por A por A por A por A multiplicado pues 8 veces ese binomio. El binomio pues es dos características, obviamente. Por eso es bi. Porque hay dos características y esa característica se eleva a la octava, o sea, se multiplica 8 veces por sí mismo. Ya pues el famoso triángulo de Pascal nos indica que el binomio va a ser elevado y siempre va a empezar con uno de los extremos y pues elevado a la potencia, que es la sumatoria del número. Por ejemplo, acá empieza el 1 de los extremos y 1 más 2 es 3, en la siguiente fila ya 1 más 3 es 4 y así consecutivamente. Siempre el primer y el último término de la expresión binomial es 1. En la aplicación práctica del binomio, pues acá nos da un ejemplo que si se cruzan perros negros heterocigotos entre sí, ¿cuál es la proporción de que de 7 descendientes 3 sean negros y 4 sean blancos? Supongamos que la letra A minúscula representa individuos de color negro y B representa individuos de color blanco. La probabilidad de producir un individuo de color negro es de 3/4 y la probabilidad de producir individuos color blanco es de 1/4, como se muestra a continuación. Porque 1/4 del homocigoto es dominante, dominante obviamente representa con las letras mayúsculas, y 2/4 de heterocigoto, como lo habíamos visto anteriormente en la proporción 1, 2 a 1. Y finalmente 1/4 es homocigoto recesivo, acá que se representa con las letras minúsculas. Básicamente eso es lo que nos explica el binomio. Finalmente pues tenemos el problema de aplicación de conejos en el que se hace la tabla pues, de Punnett y se establece los caracteres transmitidos en el orden hereditario. Pues es el resumen básicamente a todo el contexto que estamos viendo. Es importante pues porque de esa forma se transmiten los caracteres genotípicos y fenotípicos de un individuo a otro.
básicamente eso. Agradezco a todos.